¿Verdaderamente el ser humano cree en la omnipotencia de Dios, que Dios todo lo puede? ¿Será que los ateos y los agnósticos son los únicos que no creen que Dios es todopoderoso porque simplemente no creen que exista Dios? ¿O que no saber, como el agnóstico, que no dice que no cree en Dios, sino que no se sabe si hay Dios, ¿verdad? En la práctica es la misma cosa. Me encanta la analogía que hace Fray Nelson, si no mal recuerdo, es el que pone este ejemplito. A un ateo le dices, déjate caer, hay una silla, y él dice, no hay silla, ¿verdad? Como dice, no hay Dios, imaginemos, dice, no hay silla, ¿se dejará caer? No, porque simplemente él está 100% seguro de que no hay silla, no se va a dejar caer. El agnóstico dice que no sabe si hay silla. Intelectualmente es lo mismo que el ateo. Digo, es diferente que el ateo, pero en la práctica es lo mismo que el ateo. ¿Por qué? Porque el ateo no se deja caer porque sabe 100% seguro de que no hay silla. Pero el agnóstico se dejará caer si no está seguro de si hay o no hay. Pues lo más seguro es que no. No lo va a hacer. Entonces el ateísmo y el agnosticismo, en teoría, sí tienen sus diferencias. En la práctica es casi la misma gata pero revolcada, ¿eh? Y uno cree que realmente ellos son los únicos que no creen en que Dios es omnipotente, de que todo lo puede, porque simplemente o no creen que exista Dios o no saben si existe o no existe y que no podemos saberlo o no saberlo, ¿eh? Una vez hablando con un agnóstico en mi primer canal de YouTube, eso fue hasta antes de que YouTube fuera de Google, o sea, ya llovió, hablaba con uno de ellos y evidentemente al principio de nuestros diálogos salió el argumento que ya muchos ateos y agnósticos con un mínimo de capacidad intelectual ya ni siquiera lo avientan. Saben que es ridículo ese argumento. Pero bueno, este empezó por ahí. Eh, si Dios fuera todopoderoso, no habría niños con hambre, muriéndose de hambres e injusticias. Esa se batea en 3 patadas nada más, ¿eh? Oye, ¿y las injusticias y el hambre las creó Dios? Las creamos nosotros. Y para acabarlas, si las revisamos, las hemos creado precisamente por estar alejados de Dios. ¿De qué me hablas? Masticó todo esto. Y después, a los siguientes días, me dice, ok, tienes razón eso. Pero me di cuenta de que hay cosas, hay males que por muy buenos que nosotros seamos, no podemos evitar. Por ejemplo, yo puedo evitar que mi hijo se muera de hambre, pero no lo puedo evitar de que se muera por un terremoto. Yo, por muy bueno que sea, no puedo frenar un terremoto. Entonces le dije, quizá ya entiendo por dónde va tu problema, que tú crees que ser todopoderoso es ser lo que eres tú, pero con superpoderes. Pero el problema es que eso es ser todopoderoso. Ser todopoderoso es ser mucho de poco. Entonces, me acuerdo que también le dije, porque él como es agnóstico, él decía que él se sabía limitado, que no podía saber si existía Dios. Le digo, mira, tú hace unas semanas me dijiste que te reconocías limitado. También sería bueno plantearse la pregunta de, tú que te sabes limitado, ¿puedes definir lo que es todopoderoso? Tú que no eres todopoderoso, ¿puedes definir lo que implica ser todopoderoso? Por algo en teología se dice que a Dios se le define más por lo que no es que por lo que es. Porque cuando yo digo que Dios es bueno, lo tengo que decir porque si no, no podría hablar. Pero yo me equivoco, porque Dios es más que bueno, Dios es más que misericordia. Los conceptos, por muy lindos y preciosos que suenen, le quedan chicos a Dios. En cambio, si digo Dios no es soberbia, Dios no es lujuria, Dios no es envidia, ahí sí lo defino completito, ¿eh? Es decir, que nosotros, seres humanos, más definimos a Dios por lo que no es. Porque cuando lo definimos por lo que es, que lo podemos definir simplemente pues para podernos comunicar, pero hay que saber que esos conceptos de que es bueno, misericordioso, justo, etcétera, se quedan cortos. Dios es mucho más que eso. Entonces, cuando nosotros decimos que Dios es
omnipotente, pues nuestra razón nos alcanza a meter en el misterio, pero no agota el misterio. Y el problema es que estos ateos y agnósticos quieren tener un concepto de la omnipotencia de Dios que les quepa en su cerebrito. Imposible, imposible. Pero el video no es tanto para los ateos y los agnósticos. Quiero agarrar esto porque nosotros decimos, sí, los ateos y los agnósticos, qué mal, no creen en un Dios, en el poder de Dios, etc. Pero tú, ¿por qué crees que Dios es todopoderoso? Y sé honesto. Si le tendrías que dar ejemplos a un ateo o un agnóstico del poder de Dios, ¿qué tipo de ejemplo les darías? Pues mira, yo tenía cáncer, casi todo lleno de cáncer en mi cuerpo, terminal, etc. Y mira, estoy sano. Mira, yo estaba perdiendo mi casa, no tenía ni un centavo para pagar la deuda y mira, no perdí mi casa. Mira, mi hijo andaba en drogas, etc. y ya no anda en drogas. ¿Son ejemplos estos de verdadera omnipotencia de Dios? Sí, pero creo que es un concepto todavía caricaturizado. Caricaturizado. Voy a poner un ejemplo ahora. Voy a terminar con los católicos, que es lo que me interesa, pero pongo a cristianos no católicos. Por ahí está una serie que todavía no está terminada sobre la intercesión de los santos. ¿Cuál es el meollo al hablar con protestantes, evangélicos, con respecto a la intercesión de los santos? Muchos tienen el problema de la omnipresencia de Dios. ¿Ve? Cómo los santos, por mucho que estén con Dios, no están en todas partes. ¿Quién te asegura de que te van a escuchar ante una oración pidiéndole su intercesión? Primero, siempre se me hace curioso porque ciertamente los santos y los ángeles pues no pueden interceder porque no son omnipresentes, dicen ellos, ¿va? Pero cualquier evangélico, sobre todo de tinte pentecostal, si yo le digo, si empiezo a invocar a Satanás, no pasa nada, al fin y al cabo Satanás no está en todas partes y no me está escuchando. ¿Cuántos evangélicos y protestantes dijeron en el pasado Día de Muertos, que en el caso de la iglesia es de los fieles difuntos, ¿va? No me quiero meter mucho ahorita en este tipo de tema porque es otra temática y me desviaría, pero voy a agarrar nada más el argumento. Muchos decían, cuando tú estás orando por tus difuntos, lo que vas a hacer es traer malos espíritus, espíritus demoníacos. Mira qué chistoso. Los santos y los ángeles no te escuchan porque no son omnipresentes, pero parece que los diablitos sí. Una mala forma de entender la omnipresencia de Dios. Pues lo mismo pasa con la omnipotencia de Dios. Dios es todopoderoso para estar fuera de tiempo y espacio y haber por amor encarnados. Eso es para reventar el cerebro. Entender que el Dios eterno entró en tiempo y espacio, tomó carne, se hizo verdaderamente hombre sin dejar de ser verdaderamente Dios. Y además en un niñito pobre. Es que eso es para reventarse la cabeza. Y ese es el ejemplo de que Dios todo lo puede. Pero Dios no puede estar realmente presente en las especies del pan y en el vino. Es un símbolo. Oye, pero el Señor dijo, vete al griego y verás cómo Él es enfático de que Él sí está verdadera y realmente presente en cuerpo, sangre, alma y divinidad en la Eucaristía. De que no es un símbolo. Dios es todopoderoso para encarnarse, pero no tiene el poder para hacerse presente a las palabras de la consagración en el milagro de la transubstanciación. Esto con respecto a cristianos no católicos. Pero si es reprensible, rebatible lo de los agnósticos, lo de cristianos no católicos, es que el garrotazo mayor, por lo tanto, nos tiene que venir a nosotros los católicos. Les repito, muchos presumen de, que cada vez que me formo me doy cuenta de que la Iglesia Católica es la
iglesia fundada por Cristo y se alzan el cuello, que te tiemblen las piernitas, compadre. ¿Por qué? Porque si la iglesia católica es la verdadera, fundada por Cristo, no va a haber un juicio más severo que para nosotros, porque nosotros no tenemos pretexto, lo hemos recibido todo. Por lo tanto, es de alguna manera comprensible que el ateo y el agnóstico, e inclusive el cristiano no católico, tenga una concepción de la omnipotencia de Dios un tanto caricaturizada o limitada. Pero que nosotros católicos caigamos en eso. Pongo un ejemplo, partiendo nuevamente, por ejemplo, de la Eucaristía. Yo he venido diciendo que si nosotros creemos que en la Eucaristía está el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de nuestro Señor, ¿por qué el católico no va a misa todos los días? Si realmente la Eucaristía es lo que decimos los católicos creer, no hay cosa más grande en la creación entera, deja de en la tierra, en la creación entera que la Eucaristía. Nada más grande. Y nos conformamos con ser católicos domingueros. Era para ir a misa todos los días. Que no se puede, etcétera. Bueno, mínimo para ir a hacer un momento de adoración eucarística delante de su presencia expuesta en alguna capilla, o sabes que en el sagrario está. Que está cerrada la puerta de la iglesia, etcétera. Cuando ya terminé todas mis actividades, yo me he arrodillado fuera de iglesias, inclusive me acuerdo en una en plena nevada, yo me arrodillé. Al fin y al cabo sé que adentro hay un sagrario y en el sagrario está la presencia real de Jesús en la Eucaristía. Si yo creo que realmente está mi Señor ahí, no hay cosa más grande, no hay pretexto como para no mínimo intentar llevar una vida eucarística diaria. Yo creo que si nos revisamos el concepto de qué es ser todopoderoso, tendríamos que revisar precisamente eso, nuestros deseos. Listo, trabajas, listo, tienes tantas cosas, pero mínimo desearías ir a misa todos los días. Mínimo desearías tener un momento de adoración eucarística todos los días. Porque si no lo deseas, Dios no te va a dar lo que no deseas. Y lo chistoso es de que sí crees que Dios es todopoderoso para quitarte de un cáncer, pero no es todopoderoso para de alguna manera, sin afectar tus responsabilidades y tu trabajo, poder ir a misa todos los días o visitarlo en la Eucaristía todos los días. Para eso Dios no es todopoderoso. Dios sí es todopoderoso para quitarte el cáncer, pero para esto no. Dios es todopoderoso para convertirte a tu esposo, para convertirte a tus hijos. Pero ¿cuándo fue la última vez que tú te arrodillaste delante del Señor y le dijiste, Señor, no te pido porque me conviertas a mi esposo y a mis hijos, conviérteme a mí? Mira mi bajeza, mira mi soberbia, mira mi envidia, yo soy el problema, Señor. Ten misericordia de mi esposo y de mis hijos, pero convirtiéndome a mí. Tú que eres todopoderoso, conviérteme a mí. Que conviertas a mi esposo y a mis hijos, sin duda, es una muestra de tu poder. Pero si me conviertes a mí, sin duda estoy convencido de que eres todopoderoso. ¿Cuándo fue la última oración que nosotros hicimos al respecto así, con honestidad? Sin darnos la de víctimas, sino con la honestidad de decir, Señor, yo soy el problema, no los otros. ¿Ven, hermanos? ¿Será que nosotros como católicos creemos que Dios es todopoderoso? No. Estamos teniendo la misma caricatura de la omnipotencia de Dios que tiene el agnóstico o que tiene el cristiano no católico. La misma. Con diferente disfraz si quieres, pero la misma. ¿No será tiempo de ya de ir madurando? Y creer que Dios es todopoderoso para cosas muchísimo más serias. Al fin y al cabo, Él te puede quitar el cáncer, pero déjame te aviso que un día Dios no te lo va a quitar. Te va a decir, esta vez no, esta vez a la tumba, compadre. Ya necesito hacerte juicio. ¿Y qué? Entonces Dios queda en ridículo en su omnipotencia. ¿Cómo es posible que 3 veces te quitó el cáncer y en la cuarta ya no? Se va a reír el ateo y decir, ay, ya ves, que esto era pura cuestión de coincidencia, etcétera, que poder de Dios y que nada, ¿eh? Si Dios es todopoderoso, a ver, que te lo hubiera quitado el cáncer la cuarta vez. A veces
con la concepción de la omnipotencia de Dios que tenemos, terminamos caricaturizando a Dios delante de los no creyentes, hermanos. Entendamos que la omnipotencia de Dios tiene que plasmarse en nuestra vida, en nuestras oraciones, en cuestiones verdaderamente esenciales e importantes. Y como católico, si no puedes ir a misa todos los días, si no puedes visitarlo en la Eucaristía todos los días, ahí yo creo que es una cosa esencial. Señor, muestra que eres todopoderoso haciendo algo, no sé qué. Tú todo lo puedes, tú harás algo. Y hasta que no hagas algo, yo estaré pidiendo y pidiendo y pidiendo, Señor, dame la gracia de tener la misa diaria, un momento de adoración eucarística diario. Señor, hasta que no me ayudes a quitar mi soberbia, mi lujuria, mi envidia, Señor, yo estaré rogándote porque creo que tú eres todopoderoso. No te pido porque le quites la envidia a fulanito, a mi esposo, a mis hijos. No, a mí, Señor, yo soy el problema. Si lo quitas conmigo, sin lugar a dudas, ¿qué no harás con mis esposos y mis hijos que son menos pecadores? Pero no nos sentimos así, ¿eh? Son los otros los que son más pecadores que nosotros. Y terminamos, hermanos, en verdad, terminamos caricaturizando la omnipotencia de Dios. Que Dios nos ayude verdaderamente a madurar en la fe y a tener una concepción más adulta de que Dios es todopoderoso. Dios les bendiga.